con el doctor Ernesto Blume, miembro del Tribunal Constitucional y firmante de esta sentencia de la que vamos a hablar ahora. Buenas noches, doctor Ernesto Blume. Lo hemos invitado para que nos explique qué implicancias, qué significa esta sentencia frente a un habeas corpus o a un recurso de agravio constitucional planteado por Alberto Fujimori, pidiendo nuevo juicio oral, entre otras cosas, porque se le estaba acusando por algo por lo que no había sido extraditado, por lesa humanidad. Pues se ha sido condenado, dice por delitos de lesa humanidad, cuando en realidad la extradición chilena no incluyó ese delito de lesa humanidad y por lo tanto hay que regresar y además eso está haciendo que no le den indulto y todo lo demás porque ha sido condenado por lesa humanidad y no debería haberlo sido. Eso es lo que dice el habeas corpus, y la sentencia concluye que en realidad no fue condenado por lesa humanidad y por lo tanto no tiene sentido, no se viola el principio acusatorio y por lo tanto no tiene sentido volverla a juzgar. Que la declaración esta de lesa humanidad es meramente declarativa, dice y que no tiene prácticamente efecto jurídico o efecto penal. Entonces, de esto se desprendería que si no fue condenado por lesa humanidad y esa declaración es meramente declarativa y no tiene efecto jurídico, entonces podría ser indultado. Esa es la pregunta. Bien, pero antes de contestar, Jaime, esa pregunta, yo quería hacer algunas precisiones. En primer lugar, hay que tener claro que el expresidente Fujimori fue extraditado de Chile al Perú, fue denunciado acá por el Ministerio Público, fue procesado y fue sentenciado por 3 delitos: homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Esa fue la imputación y ese fue el juzgamiento. Ahora, en la sentencia que dicta la Sala Penal Especial, se dice expresamente que se condena por estos 3 delitos, pero se hace un agregado, y el agregado dice lo siguiente: los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional. Este agregado motivó que el señor Fujimori, al interponer su demanda de habeas corpus, arguyera o fundamentara que se le había condenado por un delito que no había sido materia de extradición. Es decir, fue extraditado por los 3 delitos que he mencionado y se le condena, según él, por lesa humanidad. Después de analizar el caso con prolijidad por parte del colegiado que me honro en integrar, 6 magistrados consideramos que el habeas corpus era infundado. Esto evidentemente revela que para nosotros no hubo tal condena en el sentido que fundamentaba el denunciante o el demandante, porque, como vuelvo a repetir, quedaba claro a la luz del análisis de todo lo actuado que la extradición se refirió a 3 delitos y que todo el trámite desde la acusación fiscal hasta el procesamiento y la misma sentencia se refería a 3 delitos, y la sentencia que lo condena por esos 3 delitos. Lo otro es un agregado. Entonces cabe... Pero es un agregado que tiene un valor, dice la propia sentencia, puramente declarativo. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma, porque lo que dice la demanda de habeas corpus: oiga, a mí me están negando el indulto porque dicen que he sido condenado por lesa humanidad. El otro día la ministra Pérez Tello dijo lo mismo, prácticamente no puede dársele el indulto porque ha sido condenado por lesa humanidad. Entonces, si el tribunal dice en realidad no ha sido condenado por lesa humanidad y esa declaración, ese agregado es puramente declarativo, entonces, ¿qué implica esto respecto al indulto? Sí, yo quería llegar a ese punto, pero debo aclarar lo siguiente. Cuando él interpone la demanda de habeas corpus, no solicita un indulto. Lo que arguye es que ha sido afectada... No, ya sé, pero dice que no le permiten el indulto por eso, acá está. No, pero en la demanda él arguye que se ha violado su libertad sostiene personal, que dicha condición... el debido proceso, el juez natural, el principio acusatorio, y que por lo tanto
solicita que el tribunal declare fundada y anule el proceso penal, claro, anule la sentencia y se disponga su Pero aquí el propio tribunal dice, el demandante, es decir, Fujimori, sostiene que dicha condición, es decir, el crimen de lesa humanidad, le impidió acceder a un indulto humanitario, al arresto domiciliario y a otros beneficios. Claro, pero lo hace como un argumento adicional frente pero digamos, a la pretensión. No importa que sea adicional. Correcto, pero vamos a lo siguiente. La pregunta es, ¿qué connotación le damos, claro, a esta afirmación de que los hechos constituirían crímenes de lesa humanidad? Para nosotros, esa es una connotación simplemente declarativa. Así es. ¿Y qué ocurre? El Tribunal Constitucional, mediante una sentencia del 2003, ha precisado cuál es la estructura de las sentencias que dicta. O sea, cuál es la composición. Y ha establecido que hay una razón axiológica, una razón suficiente, una razón subsidiaria o accidental y una decisión. ¿Qué entendemos por razón declarativa o teleológica? Lo dice el propio tribunal. Es el conjunto de reflexiones referidas a los valores y principios contenidos en las normas cuestionadas o materia del proceso. ¿Cuál es la razón suficiente? Es lo que llaman la ratio decidendi, es decir, las razones básicas que llevaron a la decisión del tribunal. Y luego, la razón subsidiaria o accidental se llama obiter dicta, es decir, otros argumentos que se pueden tener en cuenta, otros hechos, etcétera, pero que no son gravitantes. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? La sentencia, si usted la analiza con detalle, como entiendo que lo ha hecho, en el fundamento 57 señala que esta calificación de lesa humanidad no fue un factor determinante de la condena. Así es. Y por lo tanto, es lógico llegar a la conclusión que para el tribunal esa calificación de lesa humanidad estuvo dentro del ámbito del obiter dicta, y por eso dice, tiene un carácter meramente declarativo, pero no lo dice solamente el tribunal, sino... De acuerdo, entonces ¿eso qué implicaría respecto del tema del indulto? Yo no quisiera hacer una afirmación categórica porque vengo acá a aclarar los alcances de la sentencia, pero el tema del indulto es un tema que compete al Poder Ejecutivo, que tiene que analizar los alcances pero no puede el Poder Ejecutivo decir, oiga, este señor fue condenado por lesa humanidad y por lo tanto no podría ser indultado. Yo podría afirmar en este momento que de acuerdo a esta sentencia no fue condenado por lesa humanidad. Nosotros hemos analizado estrictamente el aspecto de las razones de la extradición, la denuncia, el proceso y la sentencia. Y en ese análisis se ha mantenido en la línea de los tres delitos. Inclusive el principio acusatorio que se analiza en la sentencia no ha sido alterado, porque el fiscal denuncia exactamente por los tres delitos en materia de extradición. Ahora, si se hubiese tramitado por lesa humanidad, se hubiese incurrido en una situación complicada, porque la extradición hubiese tenido que ser por ese delito. Claro. Y eso implica una serie de requisitos adicionales que no son los mismos que corresponden para los delitos denunciados e investigados. De tal suerte que yo creo que queda claro cuál fue el análisis y la lógica seguida por el Tribunal Constitucional. Doctor Ernesto Blume, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado clara también su interpretación, aunque no se ha pronunciado de manera absolutamente tajante, ¿no? Bueno, no me compete. No le compete, pero queda claro que no fue condenado por lesa humanidad y por lo tanto, ergo, no cabe la objeción al indulto en este caso, digamos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a una... No, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches.